Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la entrada en vigor de una nueva oleada de aranceles que afectan a países o regiones como China, la Unión Europea, Reino Unido o Japón. Trump asegura que ya fluyen miles de millones de dólares hacia sus arcas. Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras denuncia una situación límite en Gaza, donde acusan a fuerzas israelíes y contratistas privados estadounidenses de ejercer una violencia selectiva contra civiles palestinos en busca de alimentos. En el terreno diplomático, Moscú confirma que Trump y Putin se verán en los próximos días, un encuentro que llega en plena tensión global. Y en Europa, Greenpeace ha teñido de negro color petróleo la sede de la ONU en Ginebra, coincidiendo con la última ronda de negociaciones para frenar la contaminación por plásticos. Aquí en España el calor extremo no da tregua. Además, el país ha alcanzado un nuevo récord de población gracias a la inmigración, y en la localidad española de Jumilla, en Murcia, la comunidad musulmana se declara en estado de shock tras la prohibición de sus actos festivos en los espacios públicos deportivos después de un acuerdo entre el PP y Vox. Más información de este asunto en nuestra web. Vamos con la actualidad del día. Donald Trump anuncia una cumbre trilateral con los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, cumbre en la que no participará ningún líder europeo. Los ataques rusos matan al menos a 6 personas y hieren a otras 35 en toda Ucrania, justo un día antes de que venza el plazo de alto el fuego fijado por Donald Trump. Ginebra celebra una reunión para fijar los objetivos vinculantes en la reducción de la producción de plásticos. Mueren 2 ministros de Ghana en un accidente de helicóptero. Estados Unidos comienza oficialmente a aplicar nuevos aranceles a las importaciones de decenas de países a partir de este jueves, como parte de la nueva política comercial del presidente Donald Trump. La Casa Blanca ha anunciado que a partir de la medianoche los nuevos aranceles afectarán a las importaciones de más de 60 países. Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán gravados con un 15%, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh tendrán un 20%. En busca de nuevos acuerdos comerciales, la administración Trump espera que tanto la UE como Japón y Corea del Sur inviertan cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Las políticas comerciales de Trump pretenden remodelar el comercio mundial, que según Trump no es justo para Estados Unidos. A finales de julio, la UE y Estados Unidos acordaron fijar un arancel del 15% para la gran mayoría de los productos comunitarios. Sin embargo, el acuerdo es preliminar y aún no se han concretado sus detalles. A pesar de la polémica, Donald Trump ha expresado su confianza en estos nuevos aranceles y lo que aportarán a la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sobre India un arancel adicional del 25% debido a sus acuerdos petroleros con Rusia, elevando al 50% el total de aranceles aplicados por Washington. India no ha respaldado las sanciones occidentales contra Moscú por la guerra en Ucrania y continúa comprando petróleo ruso. Los nuevos aranceles entrarán en vigor 21 días después de la firma de la orden presidencial. Donald Trump se reunirá con los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, según un informe del diario New York Times. El presidente de Estados Unidos tiene la intención de reunirse cara a cara con su homólogo ruso la próxima semana, antes de una reunión a 3 bandas con Zelensky. Así lo anunció el mandatario estadounidense en una conferencia múltiple con varios líderes europeos este miércoles por la noche. La reunión será únicamente entre Trump, Putin y Zelensky y no incluirá ningún representante europeo. La decisión llega en la víspera del plazo dado por Trump para un alto el fuego en Ucrania. Tuvimos muy buenas conversaciones con el presidente Putin hoy y hay muy buena oportunidad de que consigamos terminar la ronda de negociaciones poniendo fin a este camino. Ese camino ha sido largo y sigue siéndolo. Pero hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto.
Tras la llamada, el presidente Zelensky aseguró que Moscú parece más proclive a un alto el fuego tras la última visita del enviado de Trump, Steve Witkoff. Hemos hablado de lo que se dijo en Moscú. Parece que Rusia está ahora más inclinada a aceptar un alto el fuego. La presión sobre Rusia está funcionando, pero lo principal es que no nos engañen ni a nosotros ni a Estados Unidos en los detalles. Según fuentes conocedoras de la conferencia de la pasada noche, los líderes europeos habrían aceptado la decisión. A mediados de julio, Donald Trump anunció a Rusia un plazo de 50 días para un alto el fuego, bajo amenaza de sanciones, plazo que acortó después al 8 de agosto debido a la falta de avances. En Ucrania, los ataques rusos dejan al menos 6 muertos y decenas de heridos en el este del país, en vísperas del plazo dado por el presidente Donald Trump para que Moscú, bajo amenaza de sanciones, acepte un acuerdo de alto el fuego. Los ataques rusos nocturnos dejaron al menos 4 muertos en la región de Zaporilla, donde Rusia habría lanzado más de 700 ataques en las últimas horas. Otros 2 civiles murieron en la región de Donetsk y también hay varios heridos en las regiones de Sumy, Kharkov y Gerson. Estos ataques masivos se producen justo un día antes de que se cumpla el plazo impuesto por Trump para que Rusia ponga fin a su ofensiva en Ucrania si no quiere enfrentarse a una oleada de aranceles adicionales. El presidente Trump ha asegurado que endurecerá su guerra comercial sobre Rusia si sigue atacando a Ucrania después del 8 de agosto, fecha límite para un alto el fuego. Un helicóptero militar se ha estrellado en Ghana, matando a todos los pasajeros a bordo, entre ellos los ministros de Defensa y de Medio Ambiente. El accidente ha sido una de las peores catástrofes aéreas ocurridas en Ghana en más de una década. El ejército del país asegura que el helicóptero despegó de la capital Accra y se dirigía hacia el noroeste, a la zona minera de Obuasi. Poco después de entrar en la zona, la aeronave desapareció del radar y sus restos fueron localizados más tarde. Según el ejército, aún se desconocen las causas del accidente y se ha puesto en marcha una investigación. El gobierno de Ghana calificó el accidente de tragedia nacional. Ghana es uno de los países africanos con mayor índice de seguridad aérea. La última catástrofe aérea del país ocurrió en 2014. Lituania ha pedido ayuda a la OTAN para reforzar sus defensas aéreas tras revelar que 2 drones militares rusos entraron en su territorio desde Bielorrusia durante el mes pasado. El ministro de Asuntos Exteriores del país ha dicho este miércoles haber hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir sobre la seguridad en Lituania. Estas conversaciones se producen una semana después de que dimitiese el primer ministro del país por un presunto escándalo de corrupción, además de entradas de otros drones procedentes desde Rusia. Al parecer, el nuevo aparato transportaba explosivos. Tras la inspección del dispositivo, se determinó que llevaba un artefacto explosivo que fue desactivado por especialistas de las Fuerzas Armadas lituanas. Una vez neutralizado el artefacto, sus partes fueron retiradas para ser analizadas en diversas investigaciones forenses. El ministro de Defensa lituano ha declarado que el avión no tripulado fue probablemente dirigido por Rusia hacia Kiev, pero que se desorientó por las defensas ucranianas y que probablemente entró en territorio lituano por error. No es la primera vez que un avión no tripulado de fabricación rusa entra en Lituania desde Bielorrusia. Este país, que también limita con el enclave ruso de Kaliningrado, se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5% ante la agresión rusa en Ucrania. El doble rasero en la aplicación del derecho internacional por parte de la Unión Europea en relación con Ucrania y Gaza está erosionando la credibilidad de Europa ante el sur global. Así lo afirma en una entrevista con Euronews el ex embajador de la Unión Europea en los territorios palestinos ocupados y en la Franja de Gaza, Sven Kumbom-Buxdorf. El ex enviado de la Unión Europea recuerda que el bloque ansía cerrar acuerdos comerciales con varios países del sur global, pero que la postura de Europa con respecto a Israel está minando su credibilidad y dificultando que se la tome en serio. Por ejemplo, la mayoría de los países del sur global no apoyan los esfuerzos europeos contra la invasión ucraniana por parte de Rusia. El ex embajador reclama tomar medidas al respecto. 2 países, las Bahamas y Micronesia,
Estas son las potencias del sur global que nos apoyan en nuestra justa y legítima lucha contra Rusia. Esto quiere decir que la gente no toma a la UE y a sus Estados miembros en serio cuando prometemos apoyar activamente los derechos humanos y defender el derecho internacional. Si queremos recuperar nuestra credibilidad moral y legitimidad, tenemos que actuar contra lo que estamos viviendo a diario en Gaza. Si no lo hacemos, perderemos nuestras alianzas y nuestra credibilidad en todo el mundo. Koen van Buxdorf fue embajador de la Unión Europea entre enero de 2020 y julio de 2023. Recientemente coordinó la redacción de una carta enviada por 58 exembajadores de la Unión Europea a jefes de gobierno e instituciones comunitarias, en la que reclamaban acciones contra Israel debido a la situación que se vive en Gaza y Cisjordania. En ella esbozaban algunas recomendaciones sobre el modo en que la Unión Europea puede presionar a Israel. El objetivo, cree el embajador, es recuperar la credibilidad fuera de Occidente. Podemos actuar con lo que llamamos mayoría cualificada, donde al menos 15 Estados miembros, al que representan alrededor de 2/3 de la población europea, pueden decidir sobre una cuestión de política comercial y actuar. Y aquí sugerimos que, por ejemplo, terminemos o suspendamos todos los acuerdos comerciales con Israel. También que todo comercio con aquellos asentamientos ilegales en Israel que estén en territorio palestino ocupado se detenga. Las autoridades fronterizas británicas detuvieron este miércoles al primer grupo de migrantes en el marco de un plan piloto que devolverá a Francia a aquellos que crucen el Canal de la Mancha en pateras, a cambio de acoger en Reino Unido al mismo número de solicitantes de asilo por arraigo familiar. Los migrantes serán retenidos en centros de expulsión hasta que sean devueltos a Francia, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior británico. El innovador acuerdo alcanzado es que las personas pueden ser devueltas a Francia si llegan en estos pequeños barcos peligrosos e ilegales. A cambio, aceptaremos a aquellos que hayan hecho una solicitud legal tras pasar los controles de seguridad, pero tenemos que devolver a la gente que han hecho estos cruces ilegales. El primer ministro Keir Starmer y su homólogo francés Emmanuel Macron anunciaron el acuerdo el mes pasado, mientras el gobierno británico lucha por acallar las críticas que le acusan de haber perdido el control de las fronteras del país. Aunque el programa afecta a un número limitado de personas, las autoridades británicas sugieren que el acuerdo es un gran avance porque, dicen, sienta el precedente de que los inmigrantes que lleguen ilegalmente a Gran Bretaña puedan ser devueltos a Francia. Los críticos con el acuerdo afirman que esto apenas disuadirá a los inmigrantes a cruzar el Canal de la Mancha, ya que dicen su impacto será limitado. Las autoridades electorales de Bosnia despojaron el miércoles a Milorad Dodik de su presidencia y convocaron elecciones anticipadas para cubrir el cargo vacante en un plazo de 90 días. La decisión se produce después de que una Cámara de Apelaciones estatal confirmara un veredicto por el que se le condenaba a 1 año de prisión y a 6 años de inhabilitación política. El último acontecimiento supone un duro golpe para el líder serbo-bosnio, que prometió permanecer en el cargo y recurrir al veredicto del Comité Electoral Central. También añade un nuevo giro a los acontecimientos de finales de febrero, cuando una sentencia de un tribunal con sede en Sarajevo desencadenó una prolongada crisis política de alta tensión en el país de los Balcanes occidentales. El tribunal condenó a Dodik por ir en contra de las decisiones del enviado internacional de paz del país. El Comité Electoral Central tuvo que abrir el procedimiento previsto en la ley electoral para destituirlo. Dodik ha intentado reunir a todos los actores políticos serbo-bosnios para que le apoyen, desafiando las decisiones del tribunal. Sin embargo, los partidos de la oposición se han negado en gran medida a hacerlo. ¿Podrán alcanzar un tratado mundial para acabar con la contaminación de plásticos? Reunidos en Ginebra, los delegados de un centenar de países, incluida la Unión Europea, abordan el problema en su origen. Su ambición es fijar objetivos vinculantes de reducción de la producción de plástico. Por el contrario, exportadores de petróleo y gas como Arabia Saudí, Irán y Rusia quieren limitarse a la gestión de residuos y el reciclado. Algunos países están preocupados por las implicaciones financieras, sobre todo si exportan mucho petróleo y gas, que son las principales fuentes utilizadas en la fabricación de plásticos. Del mismo modo, a los países que producen muchos productos de plástico les preocupan las posibles implicaciones financieras. Sin embargo, un gran número de países, más de 100, ya han acordado un tratado ambicioso.
La Comisión Europea, que participa en las negociaciones, reclama un tratado que abarque todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su producción hasta su eliminación. También apoya la eliminación progresiva de determinados plásticos peligrosos para la salud y el medio ambiente. El profesor de Biología Marina pide a los negociadores que actúen para poder mirar a los ojos a la próxima generación. ¿Saben que la contaminación por plásticos es un problema medioambiental mundial? El plástico está contaminando literalmente nuestro planeta desde las profundidades de los océanos hasta las cimas de las montañas. Está presente en la capa de hielo y en el Ecuador. Los microplásticos a los que he dedicado gran parte de mi carrera están ahora presentes en el aire que respiramos, el agua que bebemos y en los alimentos que comemos. Cada año se producen 460 millones de toneladas de plástico. El 81% de los productos de plástico acaban como residuos en menos de un año. De estos residuos, solo el 9% se recicla, el 20% se incinera, más del 20% se abandona en la naturaleza y casi la mitad acaba en vertederos. El tiempo se acaba. Las negociaciones, a las que asisten delegados de 176 países miembros de la ONU, ONGs, científicos e industriales, finalizan el 14 de agosto. La sesión anterior, celebrada en Corea a finales de 2024, no logró alcanzar un acuerdo. ¿Quiénes son los que hacen subir las cifras del juego en Europa? El número de cuentas de clientes de juegos de azar alcanzó los 38,6 millones el año pasado, lo que supone un aumento del 19% respecto a los 32,5 millones registrados en 2023. Así lo indica la Asociación Europea de Juegos y Apuestas, entre cuyos miembros figuran Bet365 y Ladbrokes. 3/4 partes de los clientes eran hombres en 2024, lo que supone un aumento del 3% con respecto a 2023. Entre las mujeres, esta cifra descendió del 28% en 2023 al 25% en 2024. Las personas de entre 26 y 35 años y de entre 36 y 50 años constituyen la mayor proporción de jugadores, representando cada una el 29% de los clientes. En Europa, el casino en línea es el mayor contribuyente, con 21.500 millones de euros, seguido de las apuestas deportivas y de eventos, con 13.700 millones de euros. Se prevé que ambos crezcan en torno al 7% anual hasta 2029. Según datos del Lancet de 2024, 54,7 millones de hombres en todo el mundo padecen trastornos relacionados con el juego o ludopatía, frente a 25,3 millones de mujeres. La actividad del juego en línea ha aumentado desde 2020. Como consecuencia, los legisladores nacionales y de la Unión Europea están endureciendo las normas y pretenden combatir la banalización del juego. No, la UE no está erosionando la democracia europea. El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha vuelto a hacer afirmaciones cuestionables sobre la Unión Europea, su popularidad y la calidad de su democracia. En una publicación en X, el multimillonario afirma que Irlanda y todos los demás Estados miembros deberían abandonar el bloque, alegando que está destruyendo la democracia en Europa. Musk hizo estos comentarios en la respuesta a otra publicación que criticaba una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de Unión Europea, la cual rechazaba una alegación del gobierno irlandés sobre su incapacidad para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los solicitantes de asilo a una avalancha de solicitudes. Las acusaciones sobre la supuesta falta de democracia en la UE suelen surgir cuando la TJUE dicta una sentencia que no gusta a una determinada figura o facción política, pero las investigaciones demuestran que los países de la UE y de Europa son algunos de los más democráticos en el mundo. El índice de democracia elaborado por The Economist, publicado este año, afirma que hay 25 países en el mundo que son democracias plenas, 13 de las cuales pertenecen a la UE. Entre algunos de los países mejor valorados se encuentran Suecia, Finlandia, Dinamarca y sí, también Irlanda. La cifra es aún mayor si se tienen en cuenta países de Europa no pertenecientes a la UE como Noruega, que está en la cima, Islandia, Suiza y el Reino Unido. Muchos otros países de la UE son etiquetados como democracias imperfectas por la UE, pero este sigue siendo el segundo puesto en el índice. Francia, Malta, Eslovenia y Letonia son algunos de los Estados miembros que se incluyen a este nivel. No obstante, la EU señala que la democracia en algunos países de la UE se ha deteriorado, como en Bulgaria, Hungría y Rumanía, esta última clasificada como un régimen híbrido. Aunque sigue existiendo una clara divergencia democrática entre los países orientales y occidentales de la UE, esta brecha se reduce poco a poco. La República Checa y Estonia entraron en la categoría de democracia plena este año, tras una década en la que ningún país del este consiguiese superar este hito.
Hasta aquí las noticias de este viernes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. A continuación, el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo los cachorros de león de Berbería, extintos en estado salvaje de un zoológico de República Checa, se preparan para su reubicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Ja, złodzieta.